Buenas noches a todos, soy Eliana Monzoc, líder Top Cop de The Oxygen Project, y les estamos dando la bienvenida a nuestra segunda edición del ciclo de charlas de originarias. Este lleva el título de Herbolaria, Agroecología y Medicina de la Tierra, una conversación para sanar el cuerpo y los territorios. Esta noche nos acompañan Judy Briceño Castro, Isa Calderón y María Marta Machain. Las voy a presentar. Empiezo con Judy. Bueno, un cordial saludo para todos acá, los presentes y bueno, a quienes nos ven. Un fraterno saludo desde estas hermosas tierras de Venta Quemada, Boyacá, Colombia. Y bueno, aquí un gusto y un placer estar acompañándolas en este gran espacio. Bueno, les cuento que Judy creció en Venta Quemada, eso es Boyacá, Colombia. Allí creció, se desarrolló un profundo vínculo con la tierra, la semilla, la naturaleza y la cultura de su comunidad. Participó en diversos proyectos de impacto social, ambiental y de conservación de semillas nativas, como el patrimonio biocultural para el futuro, influyendo en el proyecto Rescate de las Papas Perdidas y el proyecto de reconversión productiva, programa de agroecología, conservación de la biodiversidad cultural y ancestral de las semillas de papa nativa. En este momento es activamente directora general del Biomuseo de la Papa Nativa, involucrada en la divulgación e impacto desde el territorio local, llevando a la capital del país, Bogotá, un pedacito del campo a los centros culturales, actividades sensoriales en el Museo de Arte, para preservar y promocionar la semilla de los abuelos, las semillas de papa nativa, desde las estribaciones de la cordillera de los Andes del departamento de Boyacá, Colombia. ¿Estamos bien? Correcto, muchas gracias, así es, y qué placer estar acá compartiendo nuestro gran proyecto y experiencia y escuchando, por supuesto, de otras regiones como Paraguay y Perú. Qué bueno estar acá. Bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, María Marta Machain es de Paraguay. Hace 30 años trabaja en programas y proyectos en el ámbito de la educación y el desarrollo sostenible destinados a mujeres rurales en situación de pobreza del interior de Paraguay. Es directora de proyectos de la Fundación Celestina Pérez de Almada y ha destacado su acción en la lucha contra la pobreza y la protección del medio ambiente a través de la revalorización de los saberes ancestrales guaraníes, como la alfabetización bilingüe guaraní-español, la producción agroecológica de alimentos, la mejora en la nutrición familiar, la medicina tradicional y natural, la regeneración de ingresos, y es coautora de libros sobre estas temáticas. Considera que la sostenibilidad de estas iniciativas se encuentra en el descubrimiento que realizan las mujeres de su propio valor y de la transmisión de la cultura a través del tiempo. Bienvenida, Marta. Buenas noches, muchas gracias, Eli. Y bienvenidas a las compañeras también y a quienes nos están viendo. Encantada. Bueno, y ahora vamos con Isa Calderón, que es de San Francisco de Asís, Lambayeque, Perú. Isa es ecoemprendedora, ingeniera química y defensora de su biodiversidad originaria de las montañas del norte de Perú. Desde la comunidad campesina San Francisco de Asís, en el distrito de Salas, lidera Sumac Causay, un emprendimiento socioambiental que impulsa la conservación de abejas nativas sin aguijón, la restauración de sus hábitats y el empoderamiento económico de mujeres rurales, campesinas e indígenas. Su trabajo combina ciencia, saberes ancestrales y justicia ambiental para proteger a los polinizadores y regenerar sus hábitats. A través de la iniciativa Guardianas de las Abejas Nativas, están formando y fortaleciendo a 60 mujeres de 6 caseríos para que lideren la producción de miel sostenible y medicinal a través de la meliponicultura, accedan a ingresos dignos y restauren los bosques secos y de montaña con especies nativas. Sumac Causay promueve una economía regenerativa basada en la miel agroecológica, la panela y el agroturismo como identidad. Bienvenida, Isa. Muchas gracias. Saludos desde Lambayeque, del norte de Perú. Bueno, bienvenidas de nuevo a las tres. Fue un placer estudiar sus perfiles, fue un placer preparar este panel con mis compañeras.
como les decía, en este ratito que tuvimos antes, encontrar este hilo conductor, este destino común a través de iniciativas que son aparentemente o en superficie tan distintas y que en el fondo se trata de desarrollar una estrategia de resistencia, de vínculo con la tierra, de echar raíces y de empoderamiento de la mujer. Siempre muy vinculado al trabajo de las mujeres y el revalorizar el conocimiento que de alguna manera siempre queda postergado o se lo da por sentado. Se espera que la mujer sepa, muchas veces, la mujer de la casa. Bueno, si les parece, empezamos con las preguntas. Perfecto. Bien. Sabemos que en sus trabajos hay una profunda conexión con distintas expresiones de la vida. Marta desde las plantas medicinales y los saberes ancestrales guaraníes, Judy desde las semillas de papa nativa como patrimonio biocultural, e Isa desde la meliponicultura y la restauración de ecosistemas a través de abejas nativas sin aguijón. Para ustedes, ¿cuál es el rol que juegan las plantas, semillas y polinizadores en la regeneración y la defensa de los territorios? No sé si quiere empezar, Judy. Wow, pues juega un papel demasiado importante, diríamos que es la esencia de la vida. Saluda. Hola, ella quiere participar. Paréntesis. Bueno, retomando, mencionaba que juega un papel muy importante y es prácticamente la esencia de la vida entre los polinizadores y las plantas. Es la vida. ¿Sí? Sin polinizadores, pues ya uno escucha y todos dicen como, bueno, si no hay abejas, pues no hay alimentos, no hay cultivos, no hay absolutamente nada, ya que son nuestras maquinitas miniatura trabajando y por ende hay que conservar estas especies y que mejor que a través de producción sostenible, agroecológica y orgánica. Entonces, importante a través de los saberes ancestrales, poder lograrlo y que mejor que en nuestros sistemas productivos implementar unos ecosistemas equilibrados, ¿sí? Para el bien de estas especies que aquí en Colombia le llamamos las especies menores, ¿sí? A las aves, a todos aquellos polinizadores y nuestros hermanos menores. Entonces, importantísimo para nosotros la conservación de estas especies y por ende nuestro proyecto va muy enfocado a la protección de ellas. Uh-huh. Sí, hay un tema con la protección de los polinizadores que siempre se habla de la protección de las abejas y se habla de la abeja europea, de la que consumimos la miel, de la Apis mellifera, y esa abeja, por definición, poliniza los cultivos europeos, el trigo. Entonces, para polinizar nuestras especies nativas, necesitamos abejas nativas que tienen otra fisonomía. Me parece brillante la iniciativa de ustedes, porque viene a plantear que la polinización se trata de polinizar especies silvestres también, o especies que reivindican la producción local de alguna manera, y no solamente lo que viene de afuera, lo europeo. ¿Isa? A Perú, aquí nuestra amiga gran embajadora de la conservación de abejas nativas. Cuéntanos qué tal Sí. en el ámbito de estas especies. Ay, en realidad todo está conectado. Creo que hay dos palabras claves aquí, polinizadores, semillas. No pueden están interconectados en realidad, ¿no? Y las comunidades originarias. Estaba pensando mucho en cómo el hecho de, en nuestro caso, te hablo desde las abejas nativas sin aguijón y obviamente de los polinizadores en general, ¿no? Cómo ha estado vinculado con las comunidades originarias y cómo ello también ha hecho que muchas plantas silvestres, en su mayoría plantas medicinales, prevalezcan en el tiempo justamente gracias al rol de los polinizadores, ¿no? Y cómo juegan, en realidad juegan desde diversas aristas, una promoviendo en la defensa del territorio, diría yo, también promoviendo la economía local, promoviendo la reproducción de las plantas, eh, que muchas de ellas pues llevan mucho conocimiento de estos pueblos originarios, campesinos, rurales,
y, mm, y en la regeneración, en realidad, más del 75% de los alimentos que se producen a nivel mundial dependen de los polinizadores. Entonces, cuando hablamos de polinizadores, estamos hablando de colibríes, de murciélagos, de moscas, de mariposas, de hormigas, de las abejas, entre otros animales también. Sin embargo, el grupo más importante son las abejas, y desde ese grupo importante que son las abejas, estamos pensando muchas veces a abeja y miel, pero no, porque de ese grupo importante estamos hablando de cerca de 20.000 especies de abejas. Solo el 5% de esta cantidad son abejas sociales que viven en colonias como esta que está en la foto mía, que es una abeja nativa sin aguijón, una especie, y que bueno, y que produce miel, ¿no? Pero todas ellas, las abejas solitarias, que son el grupo más grande, ¿no? Contribuyen en la conservación de los bosques justamente por la polinización. Entonces, contribuyen enormemente, así como el trabajo de los agricultores, de las agricultoras, pero no estaría, creo yo, no podríamos hablar de semillas sin hablar de polinizadores, y no podríamos hablar de polinizadores sin dejar de hablar de las semillas, porque las dos dependen, ¿no? Y claro, los territorios son pues pueblos que tienen muchas memorias en cuanto a medicina ancestral, cuidado de la tierra, y la miel es también, si hablamos de las abejas que producen miel, las abejas sociales, es una medicina, ¿no? Y la medicina de las plantas, una medicina ancestral sagrada. Ay, creo que me enredé, pero por ahí No, iba. no. Justo le hiciste el pie a Marta, que trabaja en tema de medicina con plantas. Así que se la dejaste Sí, así. justamente me dio pie y bueno, me quedé pensando de que muchas veces uno ve el producto, ve el fruto de la tierra y de repente no tiene en cuenta todos los factores que la naturaleza es tan sabia que cada ser vivo contribuye justamente para el crecimiento y el desarrollo de todo lo que la naturaleza nos brinda. Y eso hace que, bueno, que se genere ese círculo virtuoso de la vida y la oportunidad de justamente de que esta abundancia compartida sea aprovechada mediante la recuperación de estos saberes ancestrales, que puedan ser conservados, que puedan ser estudiados, que puedan ser compartidos en distintos foros, en pequeñas comunidades, inclusive en las comunidades rurales, en donde son prácticas comunes, pero hasta que no se las muestras, no lo ven como un recurso valioso. Entonces, todo lo que está disponible está como dado, como regalado, y es muy necesario el trabajo de todos en estudiar y difundir para el mejor aprovechamiento de esto, porque nosotros, ¿cómo comenzamos con el tema del estudio de la medicina tradicional? Nuestro trabajo es fuertemente en la zona centro, zonas rurales de Paraguay, y los proyectos dirigidos a mujeres campesinas, y justamente decían, somos pobres, somos esto, hay muchas enfermedades, bueno, la lista de problemas, cuando hacemos el árbol de problemas es tan grande, que después dijimos, bueno, ¿y qué tienen? Y la lista de los recursos que ellas tenían, recursos naturales, era más larga que sus necesidades. Entonces, bueno, eso de decir, bueno, entonces hagamos algo, revaloricemos, aprovechemos y vayamos para adelante, construyamos un mundo mejor y sobre todo Así que, un contexto en donde ellas puedan mejorar su calidad de vida y sus familias también. así que la defensa del territorio termina viniendo de la mano de conocer el territorio o de tomar conciencia de todo lo que ese territorio contiene. Bueno, desde nuestro punto de vista sí, porque nosotros comenzamos justamente a trabajar el contenido del manual de plantas medicinales del Paraguay a partir de lo que ellas tenían
a su disposición. O sea, no es que tomamos un libro de un autor X y dijimos aleatoriamente vamos a utilizar X cantidad de plantas medicinales. No, fue fruto de un buen diagnóstico de lo que ellas tenían en su entorno, de lo que conocían, de lo que conocían sus madres, sus abuelas, y potenciar ese uso a través también de un estudio científico que junto con la coautora María Estela Cáceres y la revisión científica de dos doctoras en farmacia de la Universidad de Sevilla, que hicieron la revisión científica, hicimos la validación. Y bueno, esto desembocó no solamente en un rescate de saberes tradicionales, recuperación territorial, digamos, de la generación de una conciencia propia, de decir, yo soy capaz de dar el siguiente paso y tengo las herramientas de hacerlo, sino también de después generar ingresos y desarrollo a partir de eso. Vos sabés que con esta respuesta nos diste pie a que nos salteemos unas preguntas y vamos más adelante, porque teníamos mucho interés en saber cómo ustedes relacionaban este conocimiento ancestral con el científico, y vos contás que lo lograste a través de la segunda edición del libro. Pero bueno, preguntémosle entonces a Judy y a Isa si creen posible crear una alianza más sostenida en el tiempo, que puede o no ser institucional, ¿no? Pero que valide los conocimientos que ustedes vienen recuperando de los lugares donde están trabajando. Isa. Sí, pero yo creo que cuando uno entra a trabajar con comunidades, se tiene que considerar mucho y respetar mucho la cosmovisión de cada pueblo con el que uno anhela caminar. Y mucho, mucho conocimiento vista desde la parte holística. De hecho, no podría explicarse desde la ciencia, sí, porque cuando hablamos de comunidades, de pueblos originarios, hablamos de esa conexión profunda con la naturaleza que desde la ciencia no se puede explicar. Hablamos del respeto a los espíritus de los árboles, de los animales, del agua, del aire, del sol, y creo que es más bien entrar con respeto y de alguna forma complementarnos. Se puede hacer, yo creo que se puede hablar más de un complemento, ¿no? Eh, donde si bien es cierto, bajo ciertos análisis, si hablamos, por ejemplo, de querer darle valor agregado a los productos de las comunidades nativas para generar ingresos y trabajar con ellos, buenísimo, ¿no? Para generar desarrollo económico local y que estas comunidades pues sigan siendo los guardianes de los bosques. Creo que desde ese lado, desde un poco de conocimiento desde la tecnología para dar valor agregado a los productos, desarrollar un poco ese conocimiento desde la ciencia a través de los análisis, es posible hacer esa complementariedad. Más, explicar un poco el sentido de por qué podríamos hablar de que el espíritu del árbol habla, ¿no? Si es que tú quieres hablar, es muy difícil explicarlo, simplemente la naturaleza está ahí para entenderla, y si tú quieres conectar con la naturaleza, ella te va a mostrar miles de caminos. Es algo que simplemente se siente, y cuando tú estás lista para entrar a caminar con ella, trabajar por y para la naturaleza, creo que ella abre miles de puertas para ti, y simplemente es entrar con respeto, respeto hacia esas memorias antiguas que han habitado ahí, esos pueblos originarios antiguos, a sus descendientes, a la gente que ahora se encuentra ahí, de alguna forma intentar, en nuestro caso, que siempre lo he dicho, ¿no? Yo trabajo por ir para la naturaleza, lo que quiero es enseñar a hacer un uso sostenible de los recursos, de los bosques, que conserven los bosques, que encuentren ese valor en el bosque, que hay muchas formas de hacer conservación sin depredar el bosque, y donde estas familias pueden generar ingresos y mejorar su calidad de vida. Yo creo eso, ¿no? Y lo resumiría en eso, ¿no? Ser complementarios desde la ciencia con el conocimiento ancestral. Más, hay muchas cosas que todavía no se podrían explicar, y creo que nunca se podrían explicar, simplemente se pueden sentir, ¿no? Nos diste una lección. Judy, ¿querés sumar algo? Bueno, veníamos hablando de la relación que tiene Marta en su enfoque con
con la salud y la arbolaria. ISA, bueno, integra la meliponicultura, los saberes ancestrales. En tu caso, bueno, están implementando prácticas campesinas que ayudan a conservar las semillas en Colombia. Entonces, queríamos saber cómo había sido para ustedes esto de relacionar el conocimiento ancestral con el científico y si creían posible crear una alianza más sostenida en el tiempo, ya sea institucional o no, pero que valide estos conocimientos que ustedes vienen recuperando. Sí, considero que es fundamental. Nuestra compañera de Perú algo alcancé a captar y nosotros venimos desarrollando un proceso en el cual todo nace desde la ancestralidad, una investigación muy cultural y ancestral, pero ya nosotros como relevo generacional empezamos a involucrar ya el conocimiento científico, entonces biotecnología, principalmente estudios y alianzas estratégicas con universidades como la UPTC en Boyacá, como, entre otras, a través de procesos y proyectos de conciencias, en los cuales empezamos a analizar, por ejemplo, a través de unos análisis físico-químicos, estas especies de papas de colores en Colombia, que hay una gran diversidad, queríamos conocer sus nutrientes, porque en algún momento, pues aquí en Colombia esas semillas ya estaban totalmente extintas, por decirlo así, para el mercado, nadie las consumía, nadie las cultivaba y eran muy pocos los que las conservaban. Entonces estas personas entre las 60 y 90 años de edad eran quienes conservaban estas semillas y es ahí donde nosotros como jóvenes entramos a hacer el proceso de investigación de qué hay más allá, qué tenemos, qué producto, por qué sus colores, por qué sus pigmentos y empezamos a ver que no estamos produciendo solo un alimento, sino también medicina. Entonces, estos colores morados, fucsias, rojos, amarillos, representan, por ejemplo, los morados y los rojos, un alto contenido en antioxidantes, flavonoides, flaominas, vitamina C, minerales, hierro, zinc, cuando encontramos en estos estudios pues a través de procesos físico-químicos, quedamos pues supremamente sorprendidos porque los niveles de proteína son increíbles. Entonces dijimos, aquí hay una dependencia de los fármacos, ¿no? Entonces dijimos, ahora cambiemos, ¿por qué? ¿Por qué no cambiar hábitos a través de la muy buena alimentación? Y que mejor que las especies de papitas nativas, entre otros, también cultivamos maíz, especies diversas de frijol, pero nuestro gran fuerte y nuestro gran centro de investigación ha sido el rescate de las papas perdidas. O sea, hasta hace 15 años en Colombia no se hablaba de estas especies. Y es ahí donde empezamos este proceso y hoy día pues ya ese conocimiento cultural y ancestral lo hemos trascendido ya a procesos y en alianzas, como lo mencionaba, a través de procesos de biotecnología y pues la importancia de también sensibilizar y dar a conocer estas especies, ¿no? Como alimento. Bien, muy bueno, muy interesante. Sabemos que tenés una anécdota con una bandera, aprovechando los colores de las papas y una bandera de Colombia. ¿Nos la podés contar? Nosotros, bueno, aquí nosotros tenemos, y los chefs nos dicen como ustedes han creado una paleta de colores para la cocina y la gastronomía colombiana. ¿Sí? Nosotros el 7 de agosto, y por ahí tal vez lo vieron en redes sociales, tenemos papitas amarillas, azules y rojas, construimos la bandera de Colombia a través de 3 especies de papas nativas importantes, ¿no? La borrega mora, que es una papa en sus pigmentos increíbles, totalmente morada, que a la hora de cocción se vuelve azul. Eso fue increíblemente, dijimos, bueno, ya tenemos el color azul. La papita roja, pues claramente es otra especie que le llamamos acá en lengua indígena, pues de nuestra comunidad de Nariño, en lengua
quechua, me corregirán, pero pues es lo que nos han manifestado nuestras comunidades, y es Yawar Huayco, que es la papa sangre de toro, totalmente roja, y la amarilla, por supuesto, es la papita criolla yema de huevo. Entonces tenemos, curiosamente, con las papas nativas, tenemos la bandera Colombia, y hemos promocionado un montón, por supuesto, en nuestras redes, como decirles, miren la paleta de colores y la diversidad tan hermosa que tenemos en Colombia. Lindísimo. Materia de... Muy buen material de difusión. Bueno, pasamos a la siguiente. Sabemos que las tres han trabajado con y para mujeres. Isa, formando mujeres campesinas como guardianas de abejas y regeneradoras del bosque. Y sabemos que hace unos días celebraron una ceremonia virtual de lanzamiento del programa de Guardianas de las Abejas Nativas, así que muchas felicitaciones por esta iniciativa. Marta, con mujeres rurales del Paraguay, fortaleciendo su autonomía y su salud desde los saberes tradicionales. Y Jude, liderando redes de campesinas que resguardan semillas y saberes alimentarios. En todos estos procesos de sanación territorial, ¿qué papel jugaron las mujeres y cómo se entrelazan los cuidados del cuerpo, la tierra y la comunidad en estos espacios que ustedes han construido? Marta. Sí, bueno, comienzo. Bueno, la mujer es generadora de vida por naturaleza. Es la encargada de alimentar, de nutrir no solamente el cuerpo, sino el alma de sus hijos, de su entorno. Es una lideresa natural, más allá de las culturas dominantes en cada pueblo. Y entonces es, digamos, desde nuestro punto de vista, es la transformadora de las circunstancias que le tocan convivir. Entonces, ¿por qué las elegimos a ellas? Porque son las que tienen los desafíos cotidianos de dar de comer a su familia, porque son las que tienen que sanar a sus hijos, porque son las cuidadoras de su entorno. Entonces, me gustó mucho lo que dijeron las compañeras del panel, porque desde un enfoque respetuoso de su propia cultura, fuimos construyendo, como dije antes, a partir de sus problemas, las respuestas con las herramientas que ellas tenían, sin imponer, sino que acompañar y sistematizar sus posibilidades y capacitarlas de modo tal de que ellas puedan fortalecerse en distintas líneas, no solamente, digamos, desde el punto de vista de participación social, digamos que todas sabemos que nos pasa tanto a las mujeres del campo como a las mujeres de ciudad, que necesitamos, digamos, entrenar ese ejercicio de participación para poder incidir en nuestra comunidad. Entonces, con ellas trabajamos todo lo que es seguridad alimentaria con el respeto y rescate de la agricultura orgánica, la recuperación de las semillas nativas, la reproducción de las semillas, porque un problema que se enfrenta a nivel del campo es la imposición, cuando hay ayudas del Estado, de semillas híbridas que no justamente lo que nos permiten es que haya una seguridad alimentaria, que siempre están ellas eh, y los agricultores también, los productores de alimentos, supeditados a estas semillas que tienen un principio y un final. Entonces finalmente no tienen seguridad. A aprovechar estos recursos. Y también, si es posible, que estos recursos les generen un beneficio económico para poder paliar sus otras necesidades. Entonces, el enfoque para el desarrollo tiene que ser integral pero respetuoso del arraigo que tienen ellas de su valor como mujeres campesinas rurales, de saber que lo que ellas desde la herbolaria, desde la conservación de las semillas, lo que están haciendo es tomar un legado de sus ancestros. Entonces, ese es
el motivo principal de nuestro trabajo con las mujeres. Ok. Marta dijo algo muy bonito, ¿no? Que las mujeres son dadoras de vida. Y claro, la madre tierra, la Pachamama, es el espejo claro de la mujer. Y, mm, y bueno, creo que en nuestro caso, cuando decidimos impulsar, previo a Guardianes de las Abejas Nativas, nosotros tenemos una iniciativa que es la Ruta de la Miel de Abeja. Entonces, esta iniciativa, que es un servicio de agroturismo que impulsamos para justamente empoderar a las mujeres, reducir la brecha de género a través del turismo, generando una conexión, ¿no?, de nuestros visitantes con las abejas, con la naturaleza, con la miel, y de alguna forma que estas mujeres pues también generen ingresos. Eh, Hay muchos estudios, como de Sifori Craft, ¿no?, que es uno de los que yo sigo muchísimo, que estudia el bosque a nivel global, ¿no? Cómo es que las mujeres rurales están realmente, pues sí, relegadas, ya que ellas trabajan más que los varones, no son remuneradas por ese trabajo, o si se les remunera es mucho menor con respecto al pago del varón. Entonces, eh, es un problema global. Y pensamos en suma cosa, ¿y cómo podemos hacer para que al menos en nuestra comunidad empecemos a empoderarlas, que puedan generar independencia económica en lo posible y de alguna forma contribuir, ¿no?, a reducir la brecha de género? Que eso no pasa de un año a otro, es todo un proceso, ¿no? Eh, de concientización, de trabajo continuo, también involucrando a la familia, porque bueno, en nuestro caso nos ha tocado, pues sí, encontrar muchos problemas, mucho sexismo, mucho machismo, y bueno, porque finalmente en nuestras comunidades los tomadores de decisiones son los varones, y ha sido también un poco chocante al ingresar a trabajar con las comunidades, pero bueno, ¿no? También ahí nos toca mucho ser resilientes como mujeres y también demostrar que somos fuertes, y luego estamos se, impulsando Guardianes de las Abejas Nativas. Eso nace justamente del corazón, desde el espejo de las abejas, porque queríamos también reivindicar la memoria de los pueblos originarios que han crecido, están vinculadas con la miel de estas abejas nativas sin aguijón, que esta es una de las especies que conservamos en la montaña, y que justamente de esta abejita, la miel que ellas producen está vinculada con el útero de la mujer. Cuando ellas tienen un bebé, esta miel, ¿no?, ellas las beben para limpiar todo el útero, ¿no? Y así como las otras especies, cada especie es como que tiene su propia medicina para un órgano en específico. Y bueno, y hay artículos científicos, estudios, análisis que se han realizado las mieles, se han encontrado metabolitos secundarios, ¿no? Y bueno, entonces básicamente esos estudios se han hecho en la Amazonía. En nuestro caso, nosotros estamos en Guardianes de las Abejas Nativas, tenemos un tópico que es justamente investigación aplicada, y ahí también tenemos los análisis que vamos a realizar, tanto las mieles, tanto al polen de las abejas. Entonces es todo un sistema donde también estamos trabajando de manera complementaria con la ciencia, ¿no?, haciendo uso de estos recursos científicos. Y finalmente la mujer es la naturaleza tal cual, y creo que es momento ya de levantar nuestra voz, de demostrar que también somos fuertes, que somos resilientes, que para poder caminar ahora y poder frenar la crisis climática que estamos viviendo es necesario estar unidos y unidas. Y bueno, ¿no? El varón con la mujer se complementan. Y el mensaje tal cual de las abejas es, ¿no? Un abuelo no, decía, no eres tú, no soy yo, sino que somos, ¿no? Somos un complemento, y en las comunidades se trabaja así, cada uno respeta el don del otro, así como el varón y la mujer. Entonces cada uno con su don, pero de alguna forma se complementan para que puedan trabajar y continuar viviendo como comunidad. Y creo que es momento también de que la mujer sea visibilizada y que también ella puede generar sus propios ingresos. Qué mejor que haciéndolo, cuidando los recursos que tienen, ¿no? Como los bosques, dándole valor agregado. Bueno, hay mucha medicina, mucho que aprender, mucho que estudiar de estos pueblos originarios, y siempre con respeto todo se puede lograr.
y promover el desarrollo comunitario también. Bueno, Gracias. gracias. Gracias, Isa. Judy. Bueno, conecto un montón con lo que acaba de mencionar aquí nuestra compañera de Perú, porque justamente un desafío gigante el cual me enfrenté una vez asumí la responsabilidad de ser líder. Fue mucho señalamiento, bueno, tantas cosas, de repente estoy en un entorno tan masculino que ahí fue donde dije, voy a trabajar en red con las mujeres. Empiezo a darme cuenta que el potencial de las mujeres cuando nos unimos, florecemos en creatividad, en liderazgo, nos complementamos tan bien, somos como las abejitas trabajando todas en equipo y de verdad con resultados increíbles. Total que he invitado a las mujeres rurales a capacitarse y formarse como guías turísticas. Entonces también conecto, en Perú tienen esta ruta de la miel. Nosotros hemos creado, iniciamos la ruta de la papa nativa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo conectamos la comunidad con la semilla a través de una experiencia? Y en esas experiencias es allí donde creamos una danza de la comunidad, creamos experiencias a través de las cuales, una vez ya formadas estas mujeres rurales, empiezan a darse cuenta del potencial para recibir visitantes, para compartir su experiencia desde el conocer local y desde sus tradiciones ancestrales, pero también lo combinaron con el ámbito académico y la preparación como operadoras rurales. Entonces, aquí también invité no solo mujeres rurales que se dedicaban antes al cultivo, que es un trabajo muy fuerte, pero también las invité a las mujeres jóvenes. Les dije, es un llamado importante como miren, la importancia de que las nuevas generaciones entremos a llevar este legado en alto y continuarlo. Soy la quinta generación y como un legado de las semillas de papas nativas. Y es ahí como mis abuelos cultivaban papas. Mi papá Pedro Briceño empezó a innovar, a enseñar, a transformar. Luego, cuando asumo el proceso de liderazgo, seguir en el proceso de innovación. Hacemos una cerveza de papa nativa, ahora un dulce de papa nativa. Entonces, ese potencial de la semilla, a verlo y también a replicarlo con las mujeres e invitarlas a ser parte del equipo, pero que me trabajando en equipo, porque me sentía sola en algún momento, pero sola. Tal vez una mirla, aquí en Colombia, una mirla sola no más puede. Entonces, es un ave, ¿no? Y la mirla es un ave, como las mirlas en conjunto aquí danzan en el cielo, hacen llover. Eso es un aquí muy colombiano. Entonces, eso pensé, una sola mirla en mi casa no hace llover. Entonces, unámonos como mujeres, hagamos un gran equipo y demostrando resultados, es ahí donde ya los hombres empiezan a respetar un poquito, como, no, como así que ahora están llevando la experiencia de, desde lo rural, desde creo que estaba en una vereda, en el campo, en secretaria, como así que están llevando esa experiencia a los bancos, al Banco Cultural, a la red, ahí quiero complementar. El Banco de República tiene unos centros culturales, ¿sí? Que son los museos a nivel nacional. Y estamos llevando estas experiencias a las ciudades. No solo estamos en la ruralidad, yo invito a mi equipo de mujeres a llegar, a ir más allá a través de unos talleres que hemos creado. Uno de ellos es los colores que nacen del campo. Con mujeres hemos construido mapas nativas, es decir, unas acuarelas de mapas nativas. Logramos hacer talleres con niños, con
gente. Con mujeres hemos logrado hacer, por ejemplo, recetas de flores, deshidratar flores y llevar todas estas experiencias, flores, con semillas, degustar, un taller que se llama Degustando el campo de sabores entre semillas y sabores. Entonces, cómo encadenadamente equipo hemos logrado llegar a escenarios que en principio pues nadie cree llegar. Entonces, siento que entre mujeres hay un potencial tan grande y que en verdad que obviamente nuestra función es siempre respetar la tierra y por ende llegamos a sensibilizar para que la gente entienda la importancia del cuidado de los trabajadores. El museo acá es un museo in situ abierto. Tenemos cultivos de jardines, ¿sí? Tenemos una gran diversidad para Judy, te estamos escuchando un poquito cortado. Para los que están dudando de la señal, estamos haciendo lo mejor que podemos. ¿Ya está mejor? Mejor. Bueno, y para concluir ahí entonces, en este espacio in situ, que es el Biomuseo de la Papa Nativa, museo abierto, tenemos todo un escenario creado justamente para equilibrar el ecosistema desde los investigadores. Es una gran diversidad de jardines comestibles, todo totalmente orgánico, bosques andinos, pensando obviamente en nuestras especies y nuestras animales. Gracias, Judy. Bueno, con todo esto que dicen, vemos que sus proyectos no solo sanan, sino que fundamentalmente resisten, y resisten ante la pérdida de biodiversidad, ante el extractivismo, ante el olvido, la homogeneización cultural, el capitalismo. Bueno, y en cada uno de los caminos que ustedes han recorrido hay memorias activas, hay un acto de soberanía que nace desde lo local y de lo colectivo, en todos los casos, y que, bueno, que pone al centro el protagonismo de las mujeres. Entonces, para ustedes, ¿qué significa ejercer esta soberanía desde los territorios? ¿Y cómo se ha traducido su accionar en un empoderamiento en las comunidades? ¿Y cómo está impactado en ustedes? Porque siempre hablamos del impacto que, bueno, por ahí sus proyectos tienen hacia afuera, pero queremos saber cómo esto ha impactado en ustedes también, de manera personal. Yo tengo una historia personal que podría ser un paralelismo con las mujeres rurales. Yo cuando comencé este trabajo tenía 22 años y mi trabajo era más bien siempre desde la gestión de los proyectos, hasta que me comencé a involucrar en los proyectos en el terreno, pero no tenía el idioma, era mujer, era joven y el técnico a cargo era hombre. Entonces, yo inocente, totalmente, confiando en él, no voy a decir su nombre porque ahora es una autoridad nacional. Me hacía todo lo posible por boicotearme. Yo intentando aprender porque siempre me interesó lo social y de joven trabajé en movimientos sociales, me interesó desde el colegio y tuve siempre una mucha sensibilidad con las mujeres. Entonces, primero no entendía nada de lo que me decían. Le pedía a él que me traduzca y él me traducía otra cosa. Por ejemplo, íbamos a una comunidad y me dejaba en un charco. Entonces, para que yo cruce el charco. O sea, trataba de boicotearme de todas maneras. Y bueno, y fue un trabajo de persistencia, de resistencia, también de comprender y de aprender en el camino. Entonces, y fue una pasión y digamos que son tantos años y son tantas experiencias, como diría Manfred Magnitt, meter las manos en el barro, porque es ahí únicamente donde se aprende en las comunidades con la gente, eh, porque la teoría enseña mucho. Por ejemplo, para hacer nuestro manual de plantas medicinales estudiamos muchísimo. Aquí en Paraguay hay muchos estudios desde antropológicos de medicina guaraní,
de medicina de otras comunidades indígenas, hay premios nacionales de ciencias, de la Facultad de Química, sobre justamente todo lo que es fitomedicina, propiedades de plantas, pero es llegar a la gente, es ponerse en el lugar del otro, es realmente tener esa experiencia de poder decir, bueno, yo entiendo tu proceso, no te impongo, te acompaño, y desde la experiencia propia de uno es ir caminando juntas y sosteniendo ese proceso, darles esa confianza de que ellas pueden. En los procesos de cambio, un poco también lo que decía Isa, que lleva tiempo, sí, son mínimo 5 años. Son mínimo 5 años para que nuestros destinos, nuestras beneficiarias puedan realmente evidenciar un cambio en su vida, son cambios muy estructurales. Pero también hay una cosa que decir. Nosotros respetamos mucho a las familias y también promovemos mucho la complementariedad entre bueno, la pareja y los hijos. Y buscamos formas de colaboración. Pero cuando ven, la familia ve, cuando el hombre ve, la mujer aporta, y ese aporte es útil y sobre todo es voluntario, tienen permiso. Entonces, es triste, pero también a ella empodera. Lastimosamente, más allá de la transformación propia, el patriarcado está tan arraigado en las comunidades rurales que ellas tienen que justificar su existencia, justificar por qué van a las reuniones, justificar por qué van a los talleres. Y esa justificación tiene que ver a través de un resultado tangible. Y nosotros, bueno, estamos muy orgullosos de nuestras idas, vueltas, avances, retrocesos, éxitos y fracasos, pero los años nos han conducido realmente a cuestiones muy satisfactorias. Bueno, muchas gracias, Marta. Muchas gracias. ¿Quieren seguir, Judy, Isa? Bien. Bueno, pues a ver, aquí anécdotas un montón, pero desde lo personal, tuve la gran fortuna de toda mi niñez estar en el campo, ¿no? Pues nazco en la ciudad, pero mis padres migran y tenía 5 años, tuve esa gran fortuna y dicha de conectar con la tierra, la semilla, desde muy pequeña, desde los 5 años, conectada con las especies, con los animalitos, con el ganado, la ganadería, acompañar a mis abuelos a estos procesos rurales, acompañarlos a cosechar, acompañarlos a sembrar, aprender a sembrar también, ¿no? A sembrar desde el maíz hasta la papa, diversidad de alimentos, pero justamente a los 18 años, y es algo que ocurre mucho en el campo, y es que migramos los jóvenes a la ciudad, obviamente buscando oportunidades, entre otros, estudiar, prepararnos, pero nace en el 2008 el deseo, un paréntesis, migro a la ciudad a los 18 años hasta los 28 años, a la capital del país. Y en ese proceso me preparé, estudié el pregrado y el posgrado, pero en mí había un arraigo por mi tierra, por mi herencia, por mi raíz, por mi cultura y por las papitas nativas que siento que el alimento y las papitas me han hecho un llamado, por eso regresé al campo. Y es ahí donde empiezo a ver cómo la mujer estaba muy opacada, eh, había muchos procesos quietos, y es ahí donde tomo voz y el aliento de decir, hay que despertar, hay que generar un despertar. Mi municipio, muchos, mi pueblo, muchos dicen, ¿ese pueblo existe? Nosotros nunca lo hemos escuchado. Entonces, a través de estos procesos
del rescate de las papas perdidas, del biomuseo de la papa nativa, de trabajar con comunidades y con las mujeres principalmente y hombres, también hay que ellos como productores de estas semillas y jóvenes rurales, empezamos a divulgar a través de redes, marketing, este conocimiento cultural y ancestral a través de comercialización también, porque no dijimos si nadie consume estas semillas, pues no van a existir en el tiempo. Entonces, esa conexión también entre agricultor y consumidor directamente lo logramos y empezamos a tanto difundir, que hoy día mi municipio y mi pueblo ya es sonado. Ahora sí saben dónde es Venta Quemada. Ahora sí conocen de dónde es el origen de la semilla y tuve esa fortuna de tomar la voz y decir, hay tanto, está tan opacado todo, porque yo dije, no, hay que hacer algo, hay que hacer un trabajo muy importante y lo venimos desarrollando y qué bueno ahora en este espacio, que lo agradecemos ahora a Latinoamérica conociéndonos y qué emoción de verdad poderlo seguir difundiendo, difundir esos procesos locales que son tan valiosos, ese talento en las mujeres, en los campesinos. A través del museo hemos descubierto campesinos empíricos, artistas, pintan una cosa impresionante, hacen arte con sus manos, hacen unos murales. Si ven en nuestras redes, todas esas imágenes de los murales son hechas por campesinos. Empezamos a incluir el arte también. Entonces, cómo la mujer empezó a escribir esas narrativas locales, las coplas que llamamos acá en Colombia y en nuestra región, cómo estas mujeres, esas destrezas de escribir, las tenían tan escondidas y opacadas que cuando les dimos la visibilidad, les dijimos, miren esta oportunidad, empiezan a retomar esos talentos, a escribir poemas. Es increíble el proceso y para mí me llena el alma saber que valió la pena regresarme de la capital del país a hacer un gran proceso en mi territorio. En el campo, ir a la ciudad capital y volver al campo, que mucho se habla del choque cultural, pero que para vos fue más vale una apertura de la caja de Pandora. Surgieron un montón de ideas y de esa caja que se abrió surgieron más posibilidades todavía, porque no contabas con que aparecieran artistas empíricos. Claro, y más que artistas, bueno, cantantes, o sea, tanto arte en el campo, en verdad, porque yo migré pequeña y, y no había visto, no había sido sensible, pero cuando proponemos este proyecto, dije, necesito un equipo y cuando veo que los mismos agricultores que producen las papas nativas tienen estas destrezas, dije, hay que con ellos trabajar, o sea, con nuestra gente del territorio. Isa, no sé si me escucha, no sé si querés agregar algo o pasamos a la siguiente. Ya. Estaba un poco anotando unas cositas que me parecieron súper importantes poder decirlas, no se va a poder todo, pero empezaría en todo caso desde el cambio que ha implicado en mí. En realidad, suma causa y tal cual, mi emprendimiento nace en una búsqueda de mi propia voz, en una búsqueda de mi propósito. Yo, si bien es cierto, nací en la ciudad, soy la última, ¿no?, de mis hermanos y todos los demás nacieron en el campo, pero nosotros tenemos nuestra chacra en el campo, eh, pero todas mis vacaciones, todo el tiempo yo lo he pasado en el campo y las memorias que tengo solo es con mi mamá, porque ella siempre ha vivido en el campo y con todas las vivencias que hemos tenido. Y desde pequeña, claro, en nuestro caso migramos por temas de educación, ¿no?, para tener una mejor educación y mejorar nuestra calidad de vida. Pero desde pequeña tuve siempre esa conexión con la naturaleza, he conocido de cerca cómo es que las mujeres están vinculadas más con la naturaleza, el cuidado de la tierra, de la familia, de sostenerla. He vivenciado también violencia, que es muy común en comunidades campesinas rurales, indígenas también.
Y bueno, creo que toda esa vivencia hizo que de alguna forma yo me quedé muy conectada y en mi caso cada vez que regresaba a la ciudad sentía una tristeza profunda porque yo siempre he dicho, o sea, cuando se muere un árbol, una parte de mí muere, ¿no? Es como que si cuando yo iba a la ciudad era como un pajarito que me colocaba en una jaula y estaba encerrada y es horrible porque no puedo vivir sin árboles, no puedo, o sea, no puedo estar en un espacio donde no haya el verde, la naturaleza, ¿no? Y cuando ya, pues sí, estudié en la universidad, culminé la universidad, también seguía buscando mi camino y sentía que tenía que hacer algo por la naturaleza, entonces sí, claramente quería hacer algo en mi comunidad. Y porque siempre sentí un llamado de la naturaleza a través del viento. Es un poco extraño explicar eso, pero es que sentía que me hablaban, o los árboles cuando me posaba cerquita de ellos y cuando se movían las hojas y ese sonido, un poco extraño. Pero yo siento que de alguna forma ellos me dejaron algún mensaje, algo que seguramente mi alma o mi espíritu pudo recoger y de alguna forma hizo que yo buscase ese camino o ese propósito. Y entonces eh, terminé la universidad y decidí fundar Summa Causae, que significa el buen vivir o estar en armonía con la naturaleza, que es el mensaje, la memoria de muchos pueblos originarios compartidos, tanto como en Ecuador, como en Bolivia, como en el sur de Perú, el Sumac Causay. Sin embargo, esto no hubiese sido posible sin Coral Herencia, que yo siento que fue la mujer que llegó a mi vida en un momento de depresión profunda, porque claro, había terminado la universidad y yo no quería trabajar en una fábrica encerrada en la ciudad, porque o sea, no era lo mío. Y era derribar patrones En la familiares. química, ¿no? Sí, claro, o sea, la parte ambiental está muy arraigada a procesos también con mi trabajo que hago actualmente, pero me refiero que la mayoría de los ingenieros químicos siempre están en plantas petroleras, de cemento, todo lo que implica máquinas operativas, ¿no? Todo lo que es operación. eh, y bueno, ¿no? Entonces, producción de gas, entonces no es lo mío, ¿no? Yo tengo que estar en el campo, tengo que estar libre. Y bueno, de alguna forma eso fue romper un patrón también familiar porque claro, o sea, la familia esperaba que termines estudiando una carrera que era mejor pagada en ese entonces, eran las ingenierías o la medicina, o estudia algo como tu prima que estudia medicina, o sabes, entonces yo fui la oveja negra en ese sentido de romper esa barrera y claro, la única persona que me apoyó fue mi mamá. Me lancé desde cero, inicié sin presupuesto con Summa Causai y de alguna forma yo creo que fue el hecho de aprender a creer en mí, en esa voz interior, volver a conectar con la intuición y tener claro un propósito que era regresar al campo, regenerar la naturaleza, reforestar, ¿no? Porque yo ya preparaba el mástigo desde que estaba en la universidad y bueno, poco a poco ese propósito se fue esclareciendo mucho más y después ya llegaron las abejas también en un momento clave. Creo que por ahí era el punto de cómo el hecho de sanarte como mujer o empezar a sanar esas memorias, porque son patrones en realidad, toda la vivencia mía, y creo que cada persona vive su propia experiencia, sus propias vivencias, pero también hay que sanar linajes, ¿no? En algunos casos también violencia y creo que mejor que hacerlo desde tu propia voz, desde empezar a descubrirte. Y yo siento que Suma Causay me dio esa oportunidad. Es que sí me da tristeza y las abejas y las plantas, porque todo lo que hemos logrado, todo lo que se ha logrado con Suma Causay no hubiese sido posible sin ellas, ¿no? Porque finalmente los logros que hemos tenido ha sido gracias a las abejas y a las plantas y yo simplemente he sido un puente y mucha gratitud. Es un poco sensible. Y ahora empezar Guardianas de las Lo Abejas es, Nativas. exacto. Sí, Guardianas de las Abejas Nativas, siento que es como esa partecita de mí que quiere levantar esa voz y ayudar a esas otras mujeres a despertarse, a que su voz sea escuchada, que ellas puedan generar ingresos, que puedan regresar a conectar con la tierra, que reconozcan su valor, su poder, que por muchos años ha sido silenciado y bueno, con Guardianas de las Abejas Nativas intentamos regenerar la tierra, pero también regenerar
las memorias, el respeto con la naturaleza y, y bueno, esa conexión con las abejas también, que sean visibilizadas, que se entienda el rol que cumplen, ¿no? Y como siempre le he dicho, ellas son el espejo de las mujeres, claramente. Y siento que este es un paso a paso en el camino, y obviamente también ha tocado ser resiliente como mujer, porque bueno, han venido muchas cosas que uno no se espera, porque cuando tú vas avanzando más, también vas encontrando mucha gente que no le gusta lo que haces, que de alguna forma busca tumbar tus iniciativas y tal, pues bueno, por heridas que ellos tienen, básicamente, ¿no? Que bueno, toca ser fuerte y formar esa coraza en uno mismo para poder ser resiliente y no escuchar, y solo escuchar a quienes realmente contribuyen en ti y que han logrado cosas. Porque muchas veces la gente te critica y no deberías de estar haciendo eso, o porque tú eres mujer y tal, pero si no han hecho nada, mejor escuchar a alguien que se ha construido algo y que realmente va a ser tu tribu, ¿no? Y eso, y estoy tan agradecida por todas esas oportunidades que han surgido en el camino, y pues sí, disculpen la sensibilidad, porque es que para mí es muy profundo todo esto que estoy viviendo. No, muchas gracias, Isa, nos abriste tu corazón, fue un momento muy íntimo, de verdad, muchas gracias. Me encanta porque recorrimos un poquito de sanación de linajes, un poquito de comunicación con la naturaleza, pero ya estamos hablando de comunicación verbal, ya es otra cosa. Y bueno, y cómo las oportunidades se van dando también a medida que uno va caminando, van apareciendo. Hay mucho de eso. Así que muchas gracias, Isa. Creo que nos emocionaste a todos. Le hacemos la última pregunta a modo de cierre. Y les voy a pedir por favor que sean unos poquitos minutos cada una porque ya nos estamos pasando de la hora. Nos encantaron sus proyectos y creemos que todos de alguna manera pueden ser replicables en América Latina, no necesariamente con las papas, pero con otra cosa. Y queríamos preguntarles a ustedes cómo creen que podrían replicarse estas iniciativas en otros territorios. No hace falta que sea con exactamente la misma forma, ¿no es cierto? Pero ¿qué consejos le dan a alguien que quiere empezar con una iniciativa del tipo de la de ustedes? Bueno, vamos a dar inicio. Bueno, pues invitarlos a... Aquí en lo más profundo de mi alma nace como también ese rescate no solo de las semillas, sino el rescate del sentido de pertenencia. En la juventud y en nuestra localidad, en nuestra región, se percibe o se percibía, porque ya ha venido cambiando, una falta de sentido de pertenencia increíble, que yo decía, pero ¿por qué la ruana no la portamos con orgullo? La portábamos con vergüenza, como no, 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 la ruana no, si es nuestra identidad, la ruana de lana de oveja tejida por artesanas. Entonces veo otras situaciones que es ahí donde yo dije, tengo que despertar, empezar a despertar el sentido de pertenencia, e invito a quien desee iniciar un proyecto es, inicien desde la esencia de la vida, desde, nosotros partimos de solo una semilla, y hoy día tenemos más de 60 semillas de papas nativas. Entonces, desde ese rescate de los abuelos, todo este proceso nace gracias a ellos y que nosotros fuimos rescatando, recuperando tradiciones, cultura. Entonces, la gran invitación es a iniciemos un gran proyecto local desde la identidad de nuestros pueblos y de nuestros territorios. Gracias, Judy. Muchas gracias. ¿Quién sigue? ¿Isa? ¿Marta? Estás muteada, Marta. ¿Ahí? Sí, que yo comenzaría con la frase de quien educa a una mujer, educa a una familia. Quien educa a una familia, educa a una comunidad. Y ahí vamos, como un embudo, hacia arriba, hacia arriba. Escuchar mucho,
Básicamente uno tiene que entrar con mucha humildad, escuchar, sobre todo escuchar lo que ellas necesitan, poder identificar, no imponer y construir desde abajo los procesos. Hay una frase que justamente me anoté de uno de los flyers de Originarias que me encantó, que dice pertenencia, memoria y abundancia compartida. Creo que esa frase resume todo lo que hemos hablado hoy, lo que hemos compartido. Admiro muchísimo las historias de vida de Isa y de Judy y agradezco muchísimo este espacio en donde realmente, bueno, hay que revalorizar la tierra, revalorizar los saberes, cuidarla, protegerla, promoverla. Y bueno, siempre estamos sembrando, ¿no? Para las generaciones futuras. No importa si es hoy, si fue hace 20 años o si será dentro de 80. Siempre estaremos sembrando, esperando que alguien más recoja y que las demás tomen posta. Eh, Realmente tuve la suerte de trabajar con un equipo maravilloso y tengo la suerte de trabajar. Somos todas mujeres y cada una aporta su saber. Y somos todas distintas y hemos aprendido también en convivir en la diversidad, como la misma naturaleza. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Marta. Muchas gracias. Estaba escribiendo aquí algunas cositas. Eh, pues sí, yo creo que empezaría primero que diría, ¿no? Que es momento ya de que las mujeres recuperen su voz, que recuperen su poder, y es momento de que ellas recuperen o vuelvan a recordar, más que recuperar, más bien es recordar, ¿no? Esa conexión o ese vínculo con la naturaleza. Y también es momento de construir un nuevo liderazgo, ¿no? Donde ellas puedan tener propia voz, haciendo un uso sostenible de los recursos, ¿no? De los bosques. Cada comunidad tiene algo propio, entonces las invitaría a mirar esos recursos y de alguna forma generar un complemento también con la academia. Hay muchas universidades, muchos jóvenes que cuando están a punto de terminar la universidad no saben qué hacer, o sea, qué tema hacer de tesis. Y yo siempre los invito, vayan a visitar a las comunidades, ahí tienen todos los problemas que van a resolver. Y las comunidades tienen todos los recursos que no saben cómo darle valor agregado. Es momento también de complementar ciencia con conocimiento ancestral, pero siempre desde el respeto. Y ahí también me gustaría aclarar que es importante también que los mismos miembros de las comunidades sean justamente las personas que lideren estas investigaciones o que formen parte de las investigaciones, porque lo que ha pasado muchísimo, que sigue pasando, es que muchos investigadores van a las comunidades campesinas, nativas u originarias a extraer el conocimiento, lo patentan, publican papers, pero nunca colocan como autor a los miembros de las comunidades, ¿no? Y no los hacen partícipes. Y creo que eso no es ético de un profesional, ¿no? Es momento de vincularnos, pero desde el respeto, desde la ética, y donde también las mujeres sean las protagonistas y que bueno, que nuestra voz sea colectiva, el trabajo comunitario que es importantísimo para poder caminar juntos, como lo dice el Sumak Kawsay, ¿no? Y todos, pues sí, invitados también a buscar dentro de sí, a escuchar su propia voz y su intuición y a conectar con la naturaleza. Eso diría yo. Gracias. Bueno, chicas, muchas gracias por sus palabras de cierre. Seguiría 2 horas más hablando con ustedes acá, pero bueno, el tiempo, el tiempo nos va corriendo. Estamos recibiendo un montón de palabras de afecto y de reconocimiento para con ustedes. Re lindo, después les vamos a hacer llegar los mensajes porque todos muy lindos. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por, por darnos tanto de ustedes, tanto conocimiento y de nuevo, es conocimiento con experiencia, así que lo valoramos mucho más. Y va a ser enorme haberlas conocido. Me encantó esta experiencia. Fue mi primer panel y me encantó que haya sido con ustedes. Así que les agradezco yo personalmente y desde el grupo de originarias también porque nos dieron muchísimo. Están todas muteadas.
Muchas gracias, en verdad, de conocerlas. Gracias, Marta, por compartir esa sabiduría tan increíble desde Paraguay. Y por supuesto, Isa, no, mis respetos, de verdad. Gracias por esa sensibilidad, porque ahí está la creatividad, la intuición y conectar con la naturaleza es un bonito mensaje para todos. Y en verdad, Eliana, gracias a su merced, como decimos en mi tierra, su merced, que es una palabra de respeto, a su merced, a sus mercedes por estar aquí y gracias por el espacio. Y la oportunidad de tender puentes y de hacer redes, ¿no? Entre nosotras. Creo que esa es una muy buena manera de seguir construyendo. Gracias, Eli. Gracias, Marta. Muchísimas, Muchas veces. uy, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir el mensaje de las abejas, de las mujeres, de las comunidades. No encuentro otras palabras, simplemente mucha gratitud desde lo más profundo de mi corazón. Si pude inspirar de alguna forma a compartir estas vivencias como mis otras colegas que lo están haciendo en su país. Colombia también es un país que amo mucho, tengo mis colegas allá, mis parces, que también hacen restauración de ecosistemas, así como la colega también que trabaja con las plantas. Amo las plantas, sé de su medicina y lo valioso y los espíritus que las protegen. Sigan haciendo lo que están haciendo, sigamos inspirando a más mujeres, sigamos tejiendo redes, ¿no? Finalmente, eso somos, comunidad. Y muchísimas gracias. Gracias. Bueno, un abrazo muy grande a todas desde acá. Las abrazo y les doy un beso fuerte. Gracias, gracias.